Muy buenas tardes a todos. Espero sea una tarde donde podamos apreciar la palabra del Señor. Siempre agradezco que podamos tener instancias donde podemos escuchar de la palabra. Sé que es complicado en estas circunstancias, y siempre lo digo, se ve más fácil como estamos en nuestras casas y tenemos más acceso, pero igual es más difícil porque la concentración se ve complicada en los ambientes que estamos ahora, pero siempre es agradable por estar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Quiero partir haciendo la pregunta, quiero que se imaginen lo siguiente, ¿qué creen ustedes que es algo que no jamás haría un creyente? Imagínenselo, incluso tú que quizás no crees en el Evangelio y que escuchas por mera curiosidad, también quiero que te lo preguntes, ¿qué no haría alguien que confiesa creer en Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué nunca haría? Algunos dirán asesinar, algunos dirían robar, algunos dirían toda la lista de pecados que se nos puedan venir a la mente, algunos podrían pensar no violaría las leyes civiles, no lo encontrarían haciendo tal cosa o esta otra. Y puede que muchos tengan respuestas súper buenas y correctas, basadas en la palabra de Dios también. Quiero que se imaginen eso, quiero que se imaginen qué no es un creyente, qué no es alguien que cree. Y quiero que veamos en la palabra de Dios, según la Biblia, quién es alguien que cree y alguien que no. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, voy a leer en el capítulo 26, ya al final del ministerio de Jesús, cuando está a punto, cuando ya está siendo arrestado, cuando ya ha sido llevado a la autoridad y lo están juzgando las autoridades judías para llevarlo después a las romanas. El Evangelio de Mateo tiene una presentación brillante de qué es ser un discípulo, de qué es ser alguien que de verdad sigue al Señor. Vamos a leer en el capítulo 26, desde el versículo 69, dice así la palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le dio otra, y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y jurar, «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Venida la mañana, capítulo 27, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado», entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas un campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Hasta aquí la lectura. Quiero que vean que se nos presentan dos casos. Por un lado está, y creo que se notó, que son dos historias en medio de la crucifixión. A punto de iniciar la crucifixión, Mateo nos presenta el relato de dos hombres. Por un lado está Pedro, por el otro está Judas. Yo creo que si nos presentaran a los dos, independiente de los relatos, independiente del tiempo histórico, uno diría, fácil, Pedro, creyente, Judas, no creyente. Y suena sencillo, pero cuando leemos justo esta historia, y además están una al lado de la otra, lo cual nunca es coincidencia, en especial en los evangelios o en las cartas en general, se ve que el autor quiere explicarnos algo, quiere enfatizar un punto.
él pone directamente después la parte de Judas, después de la de Pedro, no solo porque temporalmente deben haber pasado una después de la otra, cosa que igual es probable, sino porque él quiere enfatizar un punto. Mateo quiere enseñarnos que es un discípulo. Luego del capítulo 26, donde el Señor ya está listo para ser entregado, ya su ministerio ha sido completado, celebraron la cena y él explicó que en la cena estaban los símbolos, siendo el pan su cuerpo, siendo la copa el nuevo pacto en la sangre derramada por sus discípulos. Pedro va y le dice, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y todos lo apoyaron, pero él decía que uno de ellos lo iba a entregar. Y todos se preguntan, ¿y quién será? Pero otros evangelistas nos dicen que se preguntaron unos a otros viéndose, y aun cuando el Señor hizo unas señas de tal forma que era posible que algunos identificaran a Judas como tal, ellos dirían, imposible. Le dijo que fuera a comprar el pan porque él era el encargado de la bolsa, de las riquezas, de lo que se juntaba para el ministerio del Señor. Es posible que Judas nunca se identificara como un no creyente, pues estaba con los discípulos, 3 años estuvo con Jesús. Él escuchó de la palabra de Dios, quizá como tú estás ahora. Él era comprometido con lo que se hacía, pues cuando Jesús mandó a sus discípulos, todos fueron y todos predicaron y todos echaron fuera demonios. Judas también, en ninguna parte sale que él no podía hacer lo que los otros hacían. Pero no quiero que nos concentremos solo en uno, concentrémonos en los dos. Veamos, en vez de separarlos, veamos primero lo similar solo en esta historia. Noten que en este capítulo 26 y 27, el final y el inicio, cuando se nos presentan a los dos en las últimas horas del Señor, ya se sabe que Pedro lo va a traicionar, y Judas ya lo ha traicionado. Judas lo vendió ante los sacerdotes por 30 míseras piezas de plata. Pero quiero que noten que el evangelista, cuando nos presenta la negación de Pedro, nos dice, y una criada fue y le preguntó, y después de nuevo, y otra, refiriéndose a otra criada. Quiero que noten que Judas lo vendió ante los sacerdotes, ante autoridades, ante gente que uno se podría realmente poner muy nerviosa. Es como si uno dijera, yo nunca me pondría nervioso, independiente de la situación, pero después te inviten a un simposio a debatir y están justo todos los presidentes y todos los expertos y todos los premios Nobel de ciencia, por decir algo, de lo que sea, de aquí a todos los que estén vivos. Imagínense, tienes que disertar de ciencias, de matemáticas, de lo que sea, están todos los expertos del mundo en el salón. Obviamente, si alguien levantara la mano y dijera, eso creo que aquí cometiste un error, independiente de cómo lo diga esta persona, todos nos pondríamos nerviosos. Pero el caso de Pedro no es así. En el caso de Pedro se acerca sin desmerecer los cargos, pero se acerca a uno de los cargos más bajos de los que trabajaban junto al sumo sacerdote, la criada, la que, por decir algo, no es desmerecer el cargo de nadie, pero es como si una persona estuviera criticando a los reyes del mundo mientras que otra está empujando a la persona que barre el piso en la calle de un castillo. La diferencia es alta la diferencia. Y Pedro lo negó 3 veces además. Algunos autores han llegado a decir, ¿no es interesante cómo uno lo niega y lo entrega, pero otro lo niega 3 veces, casi uno al lado del otro? ¿Por qué están estas historias tan cerca? Bueno, seamos un poco abiertos a escuchar lo que la palabra nos dice. Lo que nos está diciendo es, un creyente puede incluso hacer este tipo de cosas, parecerse a tal grado del traidor que los que están a la cena dicen, ¿y quién será? ¿Quién será? Incluso si no conociéramos a Pedro, si no tuviéramos idea, y yo les tuviera que preguntar quién de los dos fue peor, uno diría, bueno, por un lado uno se fue a llorar, pero por otro lado otro se ahorcó. Pareciera que uno de los dos incluso le pone más peso a lo que hizo. No hay que justificar a nadie. Los dos estuvieron mal. Obviamente uno estuvo peor que otro, pues el Señor mismo dijo, mejor sería para este hombre no haber nacido y haberse atado una piedra y etcétera. Lo que trata de enfatizar si el evangelista es que los discípulos, uno es un retrato de uno imperfecto y caído, que no tiene redención, pero otro es el retrato de uno con errores, con falencias, con negaciones, pero que aún así tiene arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Eso
define a un creyente. Eso define la salvación. ¿Te has preguntado qué es el arrepentimiento y por qué los evangelios lo enfatizan tanto? ¿Por qué en el ministerio, en Marcos, se inicia el relato y inició predicando el arrepentimiento, y en Mateo cuando deja al diablo en el desierto, después de que lo estuvo tentando una y otra vez, el Señor va y predica el reino de Dios y enfatiza el tema del arrepentimiento en las cartas, en los evangelios? ¿Se han preguntado por qué el tema del arrepentimiento es básico? Pues acá se enfatiza realmente lo que es arrepentirse. Quiero que lo noten. Por un lado, Judas, veamos lo que no es. Hay que partir por lo que no es. Por un lado, Judas, se nos dice que él va y se quita la vida. Incluso la palabra en el versículo, cuando se dice que él se dio cuenta que Jesús era condenado, devolvió arrepentido en el versículo 3. Se usa la palabra arrepentido. Y alguno dirá, se arrepintió. Sin embargo, esto es una señal al inicio del Evangelio de Mateo, cuando el ministerio de Juan el Bautista está empezando, y dice, arrepentíos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, hagan frutos dignos de arrepentimiento, les dice. Y él usa una palabra, metanoia, que es cambio de mente. Si vas para acá, vas para el otro lado, es una vuelta total, en todo lo que haga un cambio de mente, un cambio de ser. Sin embargo, acá la palabra no se parece en nada, en griego es otra. En griego es otra. Judas no dice, algunas traducciones como la NBI lo tratan de enfatizar para diciendo sintiendo remordimiento o cosas así, y es una buena traducción porque la verdad no es una palabra que se asociara a lo que se estuvo diciendo todo el Evangelio de Mateo. Y ese es el punto. Ciertamente, uno puede saber que lo que hizo está mal, y uno puede entender que pecaste, y tú puedes quizá tener un conocimiento pero vasto de lo que es el pecado, tener claro lo que es el pecado, pero no haber arrepentimiento en ti. Arrepentimiento no es lágrimas, y tampoco es sentimientos de remordimiento, tampoco es hacerte daño. Ojo, Judas se hizo más daño que Pedro. Judas se hizo daño, Pedro no. Ojo, en alguna parte de la Biblia sale que los arrepentidos se hacen daño y se critican a sí mismos hasta el cansancio. No, que se condenan, no. Sale otra cosa, sale que hay un cambio en ellos, sale que hay un crecimiento, sale que hay frutos dignos de arrepentimiento. Y quiero dejar la parte de Judas con una pregunta. ¿Se han preguntado por qué se quitó la vida? ¿Se han puesto a pensar, meditando en este trozo de la Escritura, por qué se quitó la vida? Si él pudo haber, ciertamente la carga de la culpa debe haber sido mucha. Yo no la soportaría, pero yo creo lo siguiente. Judas tuvo una cercanía muy grande con el Señor, y el Señor enfatizó muchas veces que él iba a resucitar, que él iba a volver a los 3 días, que él tenía que ser entregado, crucificado y resucitaría. ¿Ustedes creen que él quería ver de vuelta al Señor? ¿Se han preguntado por qué los niños, cuando cometen algo, cuando se mandan a algo que saben que los van a castigar, creen que van corriendo con sus papás? No, ¿qué hacen? Se esconden, se van. ¿Qué hizo Adán y Eva después de pecar cuando escucharon que Dios se paseaba por el huerto? Se escondieron. Y cuando se vieron el uno al otro que estaban desnudos, se cubrieron. ¿Qué hacen los pecadores cuando ven que Dios viene? Se esconden. Estimado, el punto no es qué tan culpable te sientas. El punto es que no estás yendo con Dios. El punto es que no quieres ir con Jesús. El punto es que no quieres ir con Dios, que tú crees que tú puedes ocuparte de tu pecado de manera personal, que crees que con tus sentimientos de remordimiento, de angustia, de cosas que nunca pide la Biblia, te vas a justificar. Eso no es arrepentimiento. Y te lo voy a decir así, deja de hacerte daño. La vida cristiana es mucho más rica y mucho más llena de un sentimiento, no de estar angustiado toda la vida porque Dios te condena y te apunta y te dice serás creyente, pero no te olvides que hiciste esto y lo otro y lo otro. No, es una conversión, es redención, es que alguien pagó por tus pecados. Porque si pecamos, dijo Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan en sus cartas admite que un creyente puede pecar, pero que tiene que ir con Jesús como su abogado, como su intercesor, como el que aboga por él. Lo tienes en el cielo como el que aboga por ti, como el que te defiende.
o tienes miedo de ir con Él, o nunca has ido con Él. Ese es el punto. Eso es lo que enfatiza Mateo con Judas. ¿Y qué enfatiza con Pedro? ¿Cómo termina el Evangelio? Cuando el Señor resucita, se le aparece a mujeres. A las mujeres les dice, vayan con mis discípulos, impresionante, vayan con mis hermanos, dad las nuevas a mis hermanos. Increíble que les dijera así. ¿No les parece hermoso ese final? Mateo 28, vayan con mis hermanos, que vayan a Galilea, ahí estaré yo. ¿Y qué hacen los discípulos, los 11? Van. No se esconden, van directo. Pedro igual. Y miren, tremendo. Cuando dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, se enfatiza, fueron a Galilea, se repite una vez y otra vez Galilea para enfatizar que lo obedecieron. Y miren, cuando le vieron, 17, capítulo 28, le adoraron, pero algunos dudaban. Esta palabra dudaban no significa que ellos dudaban que era Jesús, o que, como Tomás, que a Jesús, ¿estará vivo? ¿Qué está pasando? No, la palabra enfatiza, la palabra es difícil, pero al parecer expertos en griego han argumentado que esta palabra tiene que ver, temblaban, que tenían miedo, por supuesto. La restauración de Pedro no ocurrió, según Juan. El Señor mismo dijo, el que me negare frente a los hombres, el que me negare frente a los ángeles, lo negaré delante de mi Padre. ¿Qué nos hará? Se habrán preguntado algunos. ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a decir? Nosotros que lo traicionamos, Pedro que le pesaba más. Pero ¿no es precioso que el Señor les dice, id, haced discípulos, prediquen el Evangelio? ¿No es impresionante? ¿No es precioso? Claro que los restaura, claro que los perdona, eso es fruto de arrepentimiento. Ir con el Señor, ir con Él, no alejarse, no esconderse, no hacerse el que no pasó nada, no resolverlo tú, porque tú no puedes resolverlo, es ir. ¿No les parece increíble que el Señor va y se presenta con ellos y no los critica, ni les saca en cara nada? Por supuesto que va a haber restauración para ellos, por supuesto. Pedro lo aprendió bien. En su epístola, que he estado leyendo estos días, y es preciosa, Pedro dice que por supuesto que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Y algunos pensamos con las pruebas como cosas que nos pasan en la vida, las enfermedades, que alguien nos pega, que se ríen de nosotros, que nos trae el cáncer, pero no se refiere necesariamente solo a eso. Las pruebas a veces son cosas que nosotros no buscamos. Y la prueba más grande es, ¿vas con Él o no? ¿Tu fe es verdadera o no? Si Él llama y dice, aquí, ¿tú vas? ¿Tú has ido alguna vez? En la cruz del Calvario, Él estaba muriendo por ti, para que no importe el pecado que has cometido, puede haber arrepentimiento también para ti, hay perdón, hay salvación y hay vida. Él derramó su sangre por ti, Él entregó su vida por ti, Él ahora está resucitado porque quiere tener un encuentro contigo, está vivo, Jesús está vivo y puedes ir con Él. Pero la pregunta es, ¿vas a arrepentirte mal hasta el punto de perder tu vida porque nunca hiciste con Él? ¿O vas a gozar de esta vida única, sin igual, de poder ir a Él sin temores, sin esconder nada, solo ir, como Adán y Eva al principio de la Biblia, desnudos estaban porque no tenían nada que esconder delante de Dios, inocencia pura, solo presentarte delante de Él. Creo que realmente la forma en que vemos los pecados muestra exactamente el nivel, la cercanía con Dios que tenemos. Si los vemos como algo para condenarnos, para criticarnos, para tengo que dejar de hacerlo, al final tu vida gira en torno al pecado. Pero si los ves no solo como cosas que tienes que cambiarlo, obviamente no puedes andar haciendo eso, pero también como formas de ver cuán misericordioso es Dios. ¿Has tratado de eso? ¿Has leído el Antiguo Testamento y has visto todas las veces que cayó el pueblo de Israel y se burló de la santidad de Dios como forma de ver cuán misericordioso y tierno y tardo para el aire, grande misericordia es Dios? ¿Has visto lo que estos discípulos hacen? En vez de para decir, ¿en qué parte habrán sido creyentes? Aquí no puede ser. En vez de eso decir, cuán misericordioso es Dios, que a los pecadores recibe y con ellos come, y los redime y los salva. Nosotros somos así, pecadores,
necesitados de un Salvador. Estimado, la oferta está abierta. Puedes creer, puedes ir con Él. No solo recibirlo, sino que Él te reciba. Recibe la obra bendita de Jesús a tu favor. Cree que Él murió por ti. No creas que en ese arrepentimiento barato, que solo hará condenarte y solo hará enjuiciarte y hará que te concentres solo en el pecado. Cree en el Señor Jesús, que murió por tus pecados, para darte vida y vida en abundancia. No te escondas, solo ve con Él, cree en el Evangelio. Bendito Evangelio y bendita sea su palabra. Bueno, damos las gracias a nuestro hermano Cristian, quien nos ha dado una primera parte de predicación del Evangelio. Si tal vez usted no había escuchado, no había asistido nunca a una reunión como esta, le cuento que esta primera parte de predicación está especialmente orientada, no exclusivamente, pero especialmente orientada a personas que aún no tienen a Cristo, a Jesús, como su Salvador. Es la segunda parte que me va a tocar a mí presentar, está especialmente orientada a personas que ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador. No significa que en la primera parte yo no tengo que escuchar nada. Por supuesto que no. Siempre hay mucha enseñanza y también siempre hay mucho regocijo de tener muy presente, no un recuerdo, sino que tenerlo presente en nuestras vidas, cómo Cristo un día nos buscó, nos salvó, cómo Cristo un día nos convenció del pecado que había en nuestra vida y un pecado que no estaba perdonado. Como bien dijo Cristian, el creyente puede pecar. No queremos hacerlo, pero puede pecar. Pero ya la salvación está comprada por Cristo en la cruz. Por eso hay un regocijo, una alegría especial en el creyente. Si usted no lo es aún, piénselo, medítelo. Puede revisar este mensaje y muchos otros mensajes que hay en nuestro canal posteriormente para ver qué tiene Dios que decirle a usted respecto a su condición delante de Él. No es delante nuestro, no es delante de ninguna persona, no es delante de ningún juez humano, es delante de Dios. Para esta segunda parte, me gustaría que tomáramos un tema que me tiene hace un tiempo preocupado, pero que al final resulta en la gloria y magnificencia de nuestro gran Dios. Fíjense que antes eran los puros jueves, parece que ahora ya es como día por medio que el ministro de Salud da su informe. No sé si usted se ha fijado, y a veces más seguido todavía. Da el informe y yo pienso siempre en lo mismo. Y llego a pensar, y tal vez a usted le pasa lo mismo. Llegamos a pensar, pero ¿cómo toman esas medidas? Pero ¿cómo se le ocurrió hacer tal cosa? Pero ¿cómo no se dan cuenta de la realidad? ¿Cómo no son capaces de sopesar los distintos factores? Nos pasa. Yo llego a preguntar, pero ¿no habrán mandado a alguien a otro país a ver cómo trabajan esta pandemia y después vienen y pueden hacer alguna solución acá en Chile? Bueno, con tantos meses de pandemia, la verdad es que muchas veces ya ni siquiera me dan ganas de ver el informe, porque por momentos parece que mejora, por momentos parece que nos portamos mal. Hay algo, sí, que es lo que me llama la atención, y que nuestras autoridades, y nos pasa a todos también, no somos capaces de lograr un equilibrio. No es posible. Es prácticamente, creo yo que puede ser humanamente imposible. Mire, tome en cuenta que en el caso del ministro, tiene que tener en cuenta
la salud de las personas, de todos nosotros y él incluido. Tiene que tener la salud física en cuenta, la salud mental, por supuesto, en cuenta, la salud social como ente social. Tiene que tener en cuenta la macroeconomía, la economía del país, el turismo, las empresas, las pymes. Tiene que tener en cuenta a los poderosos. Tiene que tener en cuenta a la gente pobre o de menos recursos, al extranjero, a los exaltados incluso, a los candidatos últimamente. O sea, él tiene que jugar con una balanza e intentar dejar a todos contentos. Tal vez su interés inicial era solamente que la salud física y mental estuvieran bien. Entonces puso restricciones por aquí y por acá. De pronto más de alguien le dijo, oiga, pero yo no puedo seguir con mi negocio cerrado meses. Tiene razón, ya, vamos a abrir los negocios, pero los vamos a abrir a medias, con delivery solamente. Ya, y de pronto alguien dijo, oiga, pero es injusto que él pueda abrir y que yo no pueda abrir. Ya, abra usted también. Y resulta que la salud física, la salud de gente que está contagiada empezó, y que venía mejorando, empezó a empeorar de nuevo. Debido a que empezamos a abrir una válvula por acá, la salud empezó a empeorar por acá y se produjo una especie de desequilibrio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando éramos niños y jugábamos al balancín en esos juegos en la plaza? Ese balancín, mire, ¿ah? Ese que si se subía uno medio gordito a un lado, desbalanceaba de inmediato para allá. Y teníamos que subirnos dos al otro lado para compensarlo. Bueno, me da la impresión, y pongo el ejemplo del ministro porque es lo que vemos todos los días, pero en la vida me da la impresión de que es muy, muy difícil lograr equilibrios. Muy difícil. Vamos al entorno espiritual. Por supuesto que sí, no nos vamos a quedar en eso solamente. Hace algunos meses estuvimos estudiando algunos atributos de Dios. Estuvimos estudiando atributos de Dios. En esa ocasión, tengo por ahí el registro, hablamos, por ejemplo, de Dios como un ser que existe. Y no solo existe, sino que existe en sí mismo, tiene una existencia propia. Su existencia no inició, en sí es su esencia, es la existencia. Dios tiene vida en sí mismo. Si usted quiere después buscar, tenemos una cita en Juan 5:26. Dios tiene vida en sí mismo. Dios tiene eternidad, otro atributo tremendo. Tremendos atributos de Él. Tremendos atributos, e incluso Él infundió eternidad en nosotros. Nosotros no venimos desde siempre, pero vamos hacia siempre. Lo importante es que vayamos hacia siempre en una morada con Dios y no en otro lugar sin Dios. Nosotros tenemos eternidad, al igual que Dios tiene eternidad. Hay muchos pasajes que nos muestran esa eternidad. Por ver uno, Apocalipsis 4, versículo 8, el que era, el que es, el que ha de ser, Dios eterno, Dios con existencia propia, Dios eterno, inmutable, inmutable. Dios no cambia. Un atributo tremendo de Él, un atributo tremendo, no cambia, no hay mudanza, no hay sombra de variación, como dice Santiago en su carta. Es omnipresente, Él está en todo lugar. Algo que es incomprensible para nosotros, Él está en todo lugar, en todo lugar. ¿Dónde irá tu espíritu? ¿Huiré de tu presencia? ¿Podré huir de tu presencia? Dice un salmo. Si subiere a los cielos, allí estás tú. ¿Sí? Salmo 139. Omnipresente, omnipotente. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que todo lo puede. Otro atributo de Él. Todas las cosas han sido hechas por Él.
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de nuestro Señor, pero nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, a la altura que le corresponde, que es a la altura de Dios. Omnisciente, todo lo sabe, absolutamente todo. Atributos de Dios y que Dios sabe mantener en un sabio y precioso equilibrio. Quiero que hablemos de 3 atributos en particular que Dios tiene y mantiene en equilibrio y que nosotros somos directos beneficiarios de que Dios tenga esa sabiduría y tenga esa completitud y tenga esta integridad en donde sus atributos Él es capaz. Yo me imagino sin el más mínimo esfuerzo, porque Él es así, Él mantiene estos atributos totalmente en un equilibrio perfecto. Hubo un momento en que ese equilibrio pudiéramos haber pensado que se había roto o que se iba a romper. Y Dios mantuvo nuevamente ese equilibrio. Vamos a ver estos atributos especiales. Ya he nombrado 5. Vamos con otros atributos muy interesantes, como el amor. Dios es amor. Dios es amor. Juan habla mucho del amor. En las cartas habla mucho del amor. Primera de Juan habla fuertemente del amor. Podemos apreciar en el capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama, no ha conocido a Dios. Si tú y yo no amamos, es porque no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Y aquí empiezan algunas personas a discutir y decir: oye, y si Dios es amor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué esto otro? Vamos a ver. El amor de Dios es infinito. Dios es justicia. Dios es justicia. Es justo Jehová en todos sus caminos. Tenemos Salmo 145 y muchos otros más. La justicia forma parte intrínseca de Dios. Este es un Dios que estos atributos los ejerce y los hace funcionar permanentemente. Dios es verdad. Otro atributo de Él. Dios es verdad. ¿Usted cree que si no fuera así, qué haríamos todos los creyentes? Nosotros damos por sentado que Dios es verdad, que la palabra de Dios es verdad, que Jesús, el Cristo, es Dios y por lo tanto Él es verdad. Y todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo y todo lo que Él hará es verdad. Es un Dios verdadero. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. El Espíritu también dice que es la verdad. Primera de Juan, capítulo 5. Son atributos en los cuales pocas veces pensamos. Son atributos que no son propios de los seres humanos. Nosotros no tenemos estos atributos. Dios quiere derramar un ánimo, un espíritu para que nosotros, por supuesto, le imitemos y tengamos estos atributos, tengamos chispazos, atisbos o tal vez un comportamiento como es Dios. Nos cuesta, porque nosotros todavía no sabemos cómo es Dios, pero lo estamos conociendo. Dios existe, tiene existencia propia, tiene eternidad, no cambia, está en todo lugar, todo lo puede, todo lo sabe, es amor, es justicia y es verdad. Podemos seguir revisando muchos atributos más. Vamos con 2 solamente, otros 2 para
terminar de enhebrar el tema de este equilibrio que Dios tiene. Es precioso contemplar a un Dios que nos ha llamado a ser imitadores de Él. Es precioso contemplar cómo es, qué cosas tiene, qué cosas hace. No sé, poder hasta imaginarnos cómo piensa. Es muy difícil comprender a Dios, pero escudriñando en atributos de Él, en características de Él, podemos acercarnos, dar una miradita, abrir una ventana para observar a este gran Dios que es además nuestro Salvador. Dios es sabio, Dios tiene sabiduría infinita. Él es la sabiduría. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué precioso la palabra como nos muestra, nos trata de elevar al nivel que corresponde, pero no nos da. No somos capaces de mirar tan alto y perder nuestra mirada y decir, qué profundidad, las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos, capítulo 11. Sabiduría. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo siempre mostró este atributo. Nunca un hombre ha hablado como este, dijeron, incluso sus enemigos. Ese es el Dios que tenemos, hermanas, hermanos. Un Dios con una riqueza en sabiduría, insondable juicio e inescrutable camino. No nos podemos imaginar, porque la vista nuestra es corta, la vista nuestra llega hasta nosotros mismos y en algunos casos hasta quienes nos rodean directamente, y yo le aseguro que la sabiduría no es la principal característica nuestra. Seguro andamos ocupados en otras cosas. Salomón pidió sabiduría y le fue otorgada. Sin embargo, en el tiempo descuidó esa bendición que Dios le había dado. Y él terminó no en buenas condiciones como lo fue en un principio, cuando él vivía y caminaba con Dios, y Dios lo llenaba de sabiduría como ningún otro. Pero eso es un atributo de Dios, sabiduría y santidad. Para terminar por ahora, hay muchos más atributos. Santidad. El hecho de ser un Dios de perfección en su actuar. La santidad es un atributo que nos muestra la perfección de Dios, reuniendo todo lo que Él hace, todo lo que Él planea, todo lo que nos da, todo lo que nos quita, todo es de un nivel de perfección que no hemos todavía conocido, aparte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos mostró a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró a Dios. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, dijo el Señor. Quien lo había visto a Él, había visto al Padre. La santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Es una cita del Antiguo Testamento que hace Pedro en su primera carta. ¿Cómo es que estos atributos pudieron haber estado en algún momento en peligro de desequilibrio, como mencioné hace un rato? ¿Podría ser posible que Dios dejara uno de estos atributos por alguna problemática en particular? Quiero llevarlos
al momento de la cruz. Quiero llevarlos al momento en que Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo bien amado, en quien Dios tiene complacencia. Dios tiene complacencia en él. Hay un momento en que el Señor se dirige a la cruz. Se dirige a la cruz. Dios nos está dando a su propio Hijo. Dios que lo había anunciado de antemano. Dios que había anunciado un Mesías, un Redentor, está ejecutando la obra más grande de toda la humanidad. Es una obra ejecutada por un ser humano, pero que es Dios al mismo tiempo. Un hombre Dios, un Dios hombre. Él nos da a su Hijo y Él logra la redención en la cruz. Y saben que esto lo hace el Señor conscientemente. El Señor no hizo esto por accidente. El Señor vino a esto. Él fue señalado como el Cordero de Dios. El Cordero. Para el judío de esa época, un cordero era un animal para un sacrificio, para redimir el pecado. Yo había pecado y tenía que llevar un cordero u otro animal para un sacrificio, un derramamiento de sangre. Dios equilibra en la cruz su amor, su justicia y su santidad. Las tres cosas que podríamos pensar que si nos da más una de otra, entonces esto no va a caminar, entonces Dios va a dejar de ser uno de estos, no va a ser tanto amor, no va a ser tanta justicia, no va a ser tanta santidad y va a desequilibrar pensando como seres humanos, pensando como si Dios fuera un ser humano superior, pero ser humano, y Él no es un ser humano. Dios es espíritu y Dios es perfección. Estos tres atributos que pudiéramos decir que estuvieron en juego en la cruz, ¿están en juego todos los días? ¿O acaso a usted nunca le han preguntado, oye, tú que eres cristiano, tú que eres evangélico, tú que eres, no sé, creyente, ¿cómo Dios castiga? ¿Cómo va a castigar Dios si Dios es amor? Y usted se queda pensando. Sí, Dios es amor. Pero Él tiene que castigar. Otra persona dice, oye, ¿por qué tú dices en una predicación? Muchas veces lo hemos hecho. Hemos dicho que si tu pecado no es perdonado por Cristo en la cruz, si tú no aceptas que ese pecado sea perdonado, si no aceptas que Cristo murió por ti en la cruz, entonces vas a ir al infierno. Y alguien pregunta, pero ¿cómo voy a ir al infierno si Dios es justo? Dios seguramente ha visto las cosas buenas que yo hago. Él que es justo, debe sopesar y debe entender que las cosas que yo hago me hacen merecer algo mejor que el infierno. Usted y yo lo hemos escuchado. Tal vez en otro tiempo hasta nosotros mismos lo dijimos. ¿Cómo es posible que Dios permita esto, esto y aquello? Probablemente hasta nosotros lo dijimos. Si Dios es santo, dice alguien, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Será acaso que Dios no existe entonces? Y ahí es Satanás. Satanás actuando a través de personas que nosotros conocemos todos los días, incluso muchas veces podemos nosotros haber sido instrumentos de Satanás, cuidado, poniendo en jaque estos atributos de Dios, como si Dios tuviera un descontrol. Y esto no es así. No es así. Hermanas, hermanos, esto no es así. Mire, le voy a dar algunos versículos para que meditemos respecto al amor, a la justicia y a la santidad de Dios, que se han permanecido
intactos y equilibradísimos. Gracias a la obra de su Hijo. Gracias a la obra de su Hijo. Él nos ha hecho reaccionar respecto a que nunca estuvieron en juego ese equilibrio. Mire, Romanos 5 y versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros. Esta es la forma de mostrar su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la forma en cómo Dios muestra su amor. Dios no nos muestra su amor no permitiendo que nos pasen cosas malas o que tengamos problemas. No, Dios nos muestra su amor de esta forma. Siendo aún pecadores, usted y yo somos pecadores, Cristo murió por nosotros en una cruz. Es la forma en cómo Dios muestra su amor y lo muestra con intensidad y lo muestra permanentemente y está esperando que usted también reconozca que es pecador, pecadora y que recibe a Cristo en su corazón y en su vida. Esa es la forma en cómo Dios muestra su amor. También nos dice el versículo tal vez más conocido de la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito. Es la forma en cómo Dios muestra su amor. No piense usted que porque no le ha ido muy bien en esta vida, en este mundo, en el trabajo, en la situación que sea, porque no le ha ido muy bien, entonces porque Dios le ha dejado de amar. No hay ninguna posibilidad. Dios nos ama y el amor de Dios es eterno y Él nos ama para la eternidad. Dios no nos ama para este mundo. En este mundo puede que no lo pasemos muy bien. Sí, y de hecho el Señor nos lo advirtió, porque nuestro Señor no vino a fijar un reino en este mundo. Mi reino no es de acá, dijo él. Y nosotros nos estamos preparando para disfrutar plenamente ese amor, pero en un reino eterno, en otra parte, con otros cuerpos, con otra situación diferente. Si acá a veces lo pasamos bien, qué bueno, fantástico. Podemos compartir eso bien que lo pasamos con otros, que no lo están pasando tan bien. Tal vez el Señor nos hace pasar bien aquí para que seamos instrumentos para ayudar a otros. ¿Por qué no lo había pensado así? Y si lo estamos pasando mal aquí en este mundo, no se olvide que esta vida es cortita, pequeñita al lado de la eternidad. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, entonces la eternidad será de gozo porque estaremos con Él. No hay problemas, no hay enfermedades, no hay dificultades, no hay muerte cuando estemos con Cristo. Vamos con justicia. Mire, nuevamente el mismo argumento, el mismo foco, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios está centrada en el Evangelio, en esa cruz, en ese sacrificio, en esa vida entregada. Ahí está centrada la justicia de Dios. Otro texto, ese está en Romanos 1. Vamos con otro en Romanos 3. Y si nuestra injusticia, dice acá, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Cuidado, esto nos está ya dando una pauta para el tercer atributo que estamos analizando, la santidad. ¿Será injusto Dios que da castigo? Por ningún motivo, porque el pecado debe ser castigado, y es lo que Dios hizo, por su santidad y su justicia. ¿Cómo equilibra el ministro los factores? No puede. Imposible dejarlos a todos contentos. ¿Cómo equilibra Dios sus atributos? Absolutamente natural. Él es así. Dios es íntegro.
equilibrado en todo, en momento, en toda cosa. Vamos con un salmo, Salmo 99, 2 versículos del Salmo 99 para apreciar la santidad de Dios. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Versículo 5. Él es santo. ¿Qué nos toca a nosotros? Exaltarle, postrarnos al estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Versículo 9 del mismo Salmo 99, versículo 9. Qué hermoso es meditar en estos atributos de Dios, porque nos hace pensar en lo que disfrutaremos un día, disfrutar con Él, estar con Él, en alabanza, en adoración, con un Dios y un Salvador. Mire, si Dios aplica solo amor, puro amor, y ningún otro atributo, para perdonarnos pasaría por alto la justicia y la santidad. No sería, no estaría siendo un Dios, ese Dios íntegro que tenemos, porque estaría aplicando uno de esos atributos, pero estaría dejando fuera otros, y Dios no es así. Si aplica solo justicia, entonces, ¿sabe lo que nos pasa? Nos fulminamos. Desaparecemos. Si solo aplica justicia. Porque es lo que merecemos. Ser desaparecidos por nuestro pecado. Y si aplica solo santidad, ¿sabe que no podríamos presentarnos en su presencia? ¿No estarían los cielos abiertos para que un pecador como usted y como yo nos acercáramos y pretendiéramos un día entrar hasta su misma presencia como Él nos invita a hacerlo? El Señor no aplica sus atributos y características de manera individual. Él funciona de una manera integral. Dios planificó de antemano nuestra salvación. Nuestra salvación es el equilibrio perfecto de estos tres atributos. Es el equilibrio perfecto. Funciona perfecto. Él nos amó en su Hijo, nos justificó en su Hijo y nos santificó en su Hijo. Esto tiene consecuencias. Por ejemplo, hoy día somos amados, somos declarados justos y declarados santos en su presencia. ¿Lo había pensado? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios con nosotros, recibió una acción equilibrada de amor, porque le ama y le amó. Una acción equilibrada de justicia, porque cargó en él los pecados nuestros. Y una acción equilibrada de santidad, porque le levantó de los muertos, porque le puso y lo exaltó hasta lo sumo, y está sentado a la derecha del Padre. La Escritura dice que todo juicio ha sido dado a Él, que toda potestad ha sido dada a Él. Atributos de Dios ejecutados de una manera perfecta por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran Dios, que también es nuestro gran Salvador, en Él somos aceptos. Hermana, hermano, meditemos en estos atributos de Dios
meditemos en estas cosas cada día, en todo momento. A veces yo pensaba tiempo atrás que si yo iba a un picnic y estábamos disfrutando una comida y disfrutando una agüita para mojarnos un poco, tal vez llegué a pensar que ese no es el momento para alabar a mi Dios por todas las cosas que Él es, adorarle por lo que Él es, alabarle por lo que ha hecho. Pero ¿sabe qué? En todo momento y lugar se puede meditar en uno de estos atributos, la santidad de Dios. Y cuando vamos por un lugar y vamos a hacer algo y de pronto meditamos en la santidad de Dios y tal vez decidimos no hacer eso por un temor reverente a nuestro Dios. Y tal vez vamos a conversar con otra persona y vamos a emitir ciertos juicios y tal vez vamos a ser un poco duros y nos acordamos de la justicia y el amor de Dios. Y podemos equilibrar también nuestro actuar. En todo tiempo y lugar lo podemos equilibrar. Porque Dios es así y nos pide que seamos así. Hay muchos más atributos. Pasaríamos muchas reuniones revisándolos. Quedémonos con estos. Demos gracias a Dios porque podemos todavía reunirnos y podemos disfrutar de un Dios que se ha acercado, un Dios que se hizo uno de nosotros, un Dios que se puso en el lugar de nosotros, un Dios que sabe lo que nosotros pasamos, porque incluso fue tentado, igual que nosotros, pero sin pecado, Él salió victorioso. Vamos a dar gracias al Señor y terminar con esta enseñanza pequeña durante este día. Padre Celestial, te damos gracias. Te agradecemos que tú puedas darnos esta oportunidad de meditar en tu palabra, revisar tus testimonios, de conocerte un poquito más, Señor. Queremos conocerte cada día más. Queremos aprender de ti, estar a tu lado en todo lugar, disfrutarte, Señor, porque eres un Dios amoroso, justo y santo. Gracias, Padre. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias por darnos esta reunión en que hemos podido ver tu palabra, hablarnos a nosotros mismos de esta salvación tan grande en tu Hijo y también mostrar a otros que Cristo quiere salvarles. Aún en la puerta está abierta. Te damos gracias una vez más. Quedamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.